Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leucos, la casa de esta familia de periodistas integrada aquí por Diego, Alfredo, quien les habla. Nos vamos acercando, obviamente, a las elecciones de octubre. Ya se van conociendo los resultados, hay muchas novedades y vamos a tratar de reflejarlas, obviamente, en este programa con invitados que vale la pena estar atento a lo que digan. Yo dentro de un ratito, como hago siempre, voy a tratar de contarles en dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. La extraordinaria entrevista que Nicolás Wiñaski hizo con uno de los nuevos arrepentidos de la corrupción kirchnerista, con Mariano Martínez Rojas, da cantidad de elementos para analizar. Yo voy a tratar de centralizarlo en el que me parece más importante, el rol que jugó Marta Cascales, la esposa de Guillermo Moreno, como la escribana del lavado y la corrupción kirchnerista. Y además, noche muy importante en los Leucos, porque lo veníamos anticipando. Esta noche está aquí con nosotros Sandra Arroyo Salgado, por supuesto, parte fundamental de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Hay muchísimas novedades, tenemos algunas informaciones de último momento que lo van a sorprender y que son muy fuertes y escandalosas y que pueden modificar gran parte de la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Tenemos un informe especial, tenemos además un compacto increíble, imperdible, sobre la última entrevista que dio aquí en TN Alberto Nisman, donde explica de manera perfecta no solamente la denuncia que hacía, sino lamentablemente el trágico final que se le vendría. Esta noche, programa especial sobre Alberto Nisman. Y antes de las elecciones parlamentarias en Corrientes, hay elecciones a gobernador el 8 de octubre. Aquí está una fórmula que se propone para gobernar la provincia de Corrientes. Los dos son muy conocidos. Camao Espínola por el deporte, obviamente, por las medallas olímpicas en yachting, y Nito Artaza por su rol como actor y como dirigente político, ambos. Vamos a preguntarle cómo es esta alianza, esta coalición política entre gente que viene de distintos sectores, qué es lo que están aspirando. Enseguidita nomás. Y además, por supuesto, tenemos al final del programa a Luis Contigiani y a Martín Yayor. Ellos tienen varias cosas en común, pero básicamente son candidatos que pertenecen a gobiernos de provincias muy importantes de la República Argentina, dos de las más importantes sacando la provincia de Buenos Aires también a nivel electoral. Ambos pertenecen a los oficialismos que tienen buena imagen de gestión dentro de la provincia, sin embargo, perdieron en las PASO justamente por Cambiemos en alguna provincia y por el peronismo en la otra. Así que vamos a tratar de conversar con ellos y preguntarles qué pasó, cómo ven el 22 de octubre, qué se viene a partir de ahora. Todo eso esta noche en Los Leucos. Yo le decía que, obviamente, del cúmulo de revelaciones, de declaraciones, que por supuesto va a haber que verificar luego con información, dice Mariano Martínez Rojas, este nuevo arrepentido kirchnerista. Digo porque ya está Fariña por ahí, Leonardo Fariña. Dicen que el propio Alejandro Van der Bruele también puede arrepentirse y dar información en el caso del intento de robo y de apropiación de la empresa Chicone. Pero en este caso está fuera del país, se ha ido porque tiene miedo que lo maten. Estamos hablando de Mariano Martínez Rojas. Ha dado información de todo tipo para sacar conclusiones y para certificar algunas pruebas o para seguir tirando de la cuerda respecto de todo lo que tiene que ver con, yo diría, una asociación ilícita preparada para saquear el Estado y para delinquir, que es un poco la denuncia que hizo el fiscal Gerardo Polichita acerca de Cristina y sus cómplices. Eso seguramente va a ser analizado, se va a ir desgranando con el correr de los días, pero la verdad que de todas las cosas que dijo Mariano Martínez Rojas, tal vez, a mi criterio, la principal tenga que ver con el rol clave, con el rol fundamental que ha jugado Marta Amelia Cascales. ¿Quién es Marta Amelia Cascales? Es obviamente la esposa, no están casados, pero es la compañera de la vida de Guillermo Moreno. Estamos hablando de una denuncia de un señor que le compró los medios de comunicación kirchneristas Tiempo Argentino y Radio América a Sergio Spolky, aunque ahora él mismo se encargó de decir que los medios no eran de Sergio Spolky, que en realidad eran de Cristina Fernández de Kirchner. Pero digo, está hablando de lavado de 2.000 millones de dólares, es una denuncia realmente grave. Y ha dicho que la propia Marta Cascales ha sido no solamente la que estructuró toda esa impronta del lavado, la sociedad de fantasmas, sino que además ha sido la recaudadora. Lo dice con todas las letras. Cuando uno habla de que
Marta Cascales como escribana ha sido la que armó estas empresas fantasmas. No es que lo esté diciendo yo, insisto, esta persona que en su momento adquirió Tiempo Argentino y Radio América, lo decía a Nicolás Wiñaski de esta manera. ¿A usted le consta que Guillermo Moreno estaba al tanto de esto? Sí, Guillermo Moreno sí, pero la que era la que cobraba y todo era la esposa de Guillermo Moreno, no era Guillermo Moreno. ¿Marta Cascales? Sí. ¿Usted la conoce personalmente? Conozco el tema. Ella era la recaudadora, no era Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no tocaba un centavo. Moreno era una persona tan especial que cree que es Dios, ¿entendés? Y no toca dinero y es impune y es un santo. Lo hacía a través de otras personas. Bueno, cuando uno va a la trayectoria o a la biografía o al prontuario, llámele como usted quiera, de la escribana Marta Cascales, se encuentra con algunas cuestiones que vale la pena certificar. Primero, tiene una relación con Cristina Fernández de Kirchner mucho más estrecha de la que nosotros nos podíamos imaginar. Digo, fue directora de ENARSA, fue directora de ARSAT, digamos, ocupó lugares muy importantes que además dependían de Julio De Vido, y ella era socia de Alessandra Milichelli, la esposa de Julio De Vido. Digo, para mostrar el nivel de pertenencia y de proximidad al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también a Julio De Vido, que a todas luces era un poco el jefe de la recaudación, el jefe de ese verdadero cártel de obra pública que han ido generando estas coimas descomunales que luego volvían como retornos y que la justicia está investigando con tanta crudeza y con tanta fuerza. También hay que decir que además de la relación con Guillermo Moreno, en muchos casos se ha convertido en la defensora legal de Guillermo Moreno, Marta Cascales, pero entre otras cosas podemos ver esta vinculación en un pequeño videíto, en una pequeña, digamos, filmación a propósito de Marta y Guillermo Moreno. Ahí lo estamos viendo, ese que está bajando es el embajador, era el embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, el embajador en el Vaticano, y ahí están ingresando al Vaticano tanto Guillermo Moreno como su compañera, Marta Cascales. Allí están sonrientes. Ahí está Alessandra Minichelli, socia de Marta Cascales, y ambos recibieron dinero de sus dos maridos. Ahora le voy a explicar, tanto de Julio De Vido como de Guillermo Moreno, indirecta o directamente recibían el dinero del Estado en una sociedad que tenían que se llamaba FONRE, Sociedad Anónima. Hay bastante, digamos, información al respecto, pero vamos a seguir con esta relación que han tenido. Dicen que comenzó esa vinculación en la agrupación del peronismo de derecha, Guardia de Hierro, y que de ahí viene la vinculación, lamentablemente, con el Papa Francisco, pero después vamos a ir con ese tema también. Es el origen de la juventud, de la militancia allá por los 70, ustedes saben, Guardia de Hierro era una agrupación de cuadros con sólida formación, fuertemente anticomunista, y que era un poco la contracara de lo que eran Montoneros en aquella época, ¿no? Allí, al parecer, nace esa relación entre Marta Cascales, el propio Guillermo Moreno y el Papa Francisco. Podemos ver de qué manera, qué proximidad, qué afectos se dispensan todos mutuamente. Ahora ahí se está viendo, ahí está de espalda Marta Cascales con Guillermo Moreno. Están saludando al Papa Francisco, otra vez el embajador Eduardo Valdés. Ahí enseguidita Valdés la va a hacer girar a Marta para la fotografía tradicional con el Papa. La verdad que es un tema inquietante y es un tema delicado, lo hemos tratado varias veces, pero ahora quiero poner el eje en Marta Cascales. ¿Cómo era el negocio? ¿Cómo era la truchada, la estafa a los dineros públicos, que es la que denuncia Mariano Martínez Rojas? Básicamente importaban miles de contenedores, muchos de ellos con contrabando, y a través de una presentación ficticia reclamaban que el Estado le diera los dólares para poder importar. Esos dólares para importar con autorización de Guillermo Moreno, por las declaraciones juradas, y con autorizaciones de algunos jueces, que según dice el señor Martínez Rojas, había jueces que también cobraban por firmar las famosas DGAI. De esa manera recibían dólares en aquella época a 6 pesos para poder importar. Y el dólar en el blue
estaba a 12 pesos. Es decir, además del contenedor, que en muchos casos traía mercadería de contrabando, y ahora vamos a ver cuál es la relación de este grupo con la mafia de los contenedores, con la mafia de los contrabandistas de la aduana, además de eso, de arranque nomás, con el valor del dólar, el valor del cambio del dólar, de 6 pesos que lo recibían, lo podían vender a 12 pesos, es decir, de arranque nomás el 100%. Ese era un poco el negocio que hacían. Marta Cascales tenía la responsabilidad del diseño de las sociedades truchas, digamos, sociedades offshore, empresas fantasmas, que en la mayoría de los casos estaban presididas por jubilados, estaban presididas por indigentes, realmente gente insolvente, y se armaban ese tipo de estructura. Fíjese que una de las más conocidas, de las sociedades de estas características más conocidas públicamente, ha sido Meldorec. Meldorec Sociedad Anónima es la sociedad trucha en donde estaba como jefe Sergio Schocklender, que junto con la complicidad de Ebe de Bonafini servía para desviar los fondos que llegaban del Estado para construir viviendas populares y que en un porcentaje importante se desviaron a los bolsillos de los representantes de Meldorec. Exactamente. Ella, la escribana de esa sociedad, la que inscribe la sociedad Meldorec, era Marta Cascales. También tuvo unos 5 minutos de fama o de mala fama en un momento durante el conflicto que desató el gobierno de Cristina contra la producción agropecuaria del interior del país durante la 125. Estaban comiendo en un restaurante vasco y, bueno, una productora agropecuaria criticó, le dijo alguna palabra a Guillermo Moreno a propósito de la 125 y su esposa se levantó y le pegó un puñetazo. No pasó a mayores, pero digo, de esa manera era capaz Marta Cascales de defender a su hombre. Ha sido una suerte, Marta, de la gerenta, la escribana de esa estructura delictiva. Fíjense que Mariano Martínez Rojas, y acá está la vinculación con el corazón del poder, también lo nombra al Mono Minichelli. Claudio el Mono Minichelli es el cuñado de Julio De Vido, el hermano de Alessandra Minichelli, que era la socia de Marta Cascales, y aparece en este tipo de operación, con la recuperación del dólar por el doble de lo que vale con el contrabando, y también es un hombre que hoy está detenido y está preso, que estuvo 10 meses prófugo, acusado de pertenecer a la mafia de los contrabandistas de la aduana, la mafia de los contenedores. Allí era uno de los hombres principales junto a Mr. Corea. Mr. Corea también aparece en este caso y por eso digo que hay una fuerte vinculación entre ambos. Ahora, Cascales y Guillermo Moreno también asesoraron a Claudio Uberti. ¿Se acuerda de Claudio Uberti, que estaba a cargo del OCOI, el que estaba con la aduana y con la embajada paralela en Venezuela? Era el hombre de los negocios con Venezuela. Bueno, él también asesora para los fondos de inversión y para los fondos fiduciarios truchos, que en Venezuela se usaron muchísimo, que era para blanquear el dinero negro del chavismo. Uberti se hizo muy conocido cuando volvió en su avión, en el avión de Narsa, acompañando a Antonini y Wilson, con una valija de $800.000 que era para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Fíjese que Uberti, una vez que sale del aeropuerto, lo primero que hace es va a la Quinta de Olivos a rendirle cuentas a Néstor Kirchner. Fue tan burdo todo lo que hizo Uberti que a partir de ahí Néstor Kirchner le sacó tarjeta roja y no se sabe bien qué es de la vida pública de Claudio Uberti. Seguirá viviendo en Wilray, donde vivió gran parte de su vida hasta que empezó a hacerse millonario al lado de Néstor Kirchner. La verdad, Alessandra Minichelli, Lali, la esposa de De Vido, y Marta Cascales, la mujer de Guillermo Moreno, juntas fueron dinamita. Mire, fundaron Fonres Sociedad Anónima, una consultora también de fondos de inversión y fiduciaria, una experta en fondos fiduciarios y en sociedades offshore, Marta Cascales. Y la verdad, yo le decía que recibieron dinero, directa o indirectamente, de sus dos esposos funcionarios. En el caso de Julio De Vido, hay dos productoras, una se llama Oruga y otra Tostaki. ¿Qué hicieron estas dos productoras? El primer trabajo de las productoras de cine o de televisión, como usted prefiera, hicieron una miniserie llamada El Pacto, un panfleto kirchnerista que era la versión que en aquel momento manejaban respecto de lo que pasó con Papel Prensa. No sé si usted se acuerda, fue, por supuesto, un fracaso total de audiencia. Era un panfleto en el que trabajaban algunos artistas kirchneristas
conocidos como Cecilia Roth, Federico Lupi, Cristina Vanegas, Luis Siembroski, entre otros. Maica Migorena duró 3 o 4 capítulos y huyó despavorido de ese momento. Bueno, allí había un crédito del Inca y, por supuesto, esta apuesta que hacía por la cultura nacional y popular Julio De Vido, al igual que con las novelas, con Andrea del Boca, y ellos recibían dinero también de esa manera. También llevaron adelante algunos programas de cocina, programas de cocina en algunos canales de aire. Y allí los auspiciantes de los programas de canales de cocina eran de 2 tipos. Eran proveedores del Estado, es decir, proveedores de Julio De Vido, y por otro lado eran empresas alimenticias, está bien, era un programa de comida, empresas alimenticias, cuyos precios los controlaba el secretario de Comercio, que ¿quién era? Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Hay que decir también que avanzando un poquito en la investigación, en la declaración que le hace a Nicolás Wieniawski, cuando uno se pregunta cuál era el rol verdadero de Cristina Fernández de Kirchner en todo esto, Mariano Martínez Rojas dice lo siguiente. Todo esto, no tuve el disgusto de conocer a la señora Cristina, pero estaba al tanto de cada detalle. ¿Cómo lo sabe? Porque yo hablaba con gente que se relacionaba directamente con ella. ¿Con quiénes? ¿Se puede saber? Todos los que te dije. Directamente. No, finalmente todo este trabajo que ha llevado adelante Marta Cascales uno lo puede sumar a... Fue la que introduce a Eve de Bonafini a la entrevista con el propio Papa Francisco. Está involucrado Ricardo Echegaray en esta y en el tema del caso Chicone. Ricardo Echegaray también. Ahora, lo más grave de todo, es que dice que tiene 72 kilogramos de documentación probatoria de lo que dice, y el último de los videos, porque hace correr frío por la espalda de la República, cuando una persona que trabajó con empresarios kirchneristas de medio como Spolky, que hace este tipo de denuncia, dice que no viene a la Argentina porque tiene miedo que lo maten. Si yo me presento en la Argentina, a mí me matan. Automáticamente, cuando el juez hace eso, me puso una sentencia. ¿Y quién lo mataría? ¿Quién me mataría? Creo que te nombré tantos nombres que podés elegir. Trabajé con ellos. Sé cómo son, cómo operan. Tenés Cifrán, tenés Echegaray, tenés Santana, tenés Moreno, tenés jueces, tenés Malek Fara. Bueno, realmente la lista que hace y que una persona diga que tiene miedo de que lo maten por la información que dispone y que su única forma de resguardarse y de seguridad es la documentación, los 72 kilogramos de información que tiene, me parece que es la herencia más grave, la inquietud, lo más preocupante que nos puede hacer pensar a todos respecto del futuro que viene. Le doy mi palabra. Muy bien, y lo decíamos al comienzo del programa. Queremos hablar del fiscal Alberto Nisman. Queremos saber qué pasó con Alberto Nisman. Hay muchas cosas para contar, hay muchas novedades. Hay alguna información de último momento que estamos en condiciones de revelar ahora en un instante nada más aquí en Los Leucos. ¿Saben ustedes que la Gendarmería está llevando adelante a través de una comisión interdisciplinaria una nueva autopsia, una nueva batería de pericias sobre el cuerpo del fiscal fallecido Alberto Nisman? Ya trascendieron algunas cosas, ahora las vamos a repasar también, y podrían trascender o podrían aparecer novedades importantísimas, fundamentales, y que podrían cambiar, por supuesto, de manera drástica o confirmar en realidad el rumbo de la investigación, y podrían empezar ya a hablarse y a confirmarse directamente de la hipótesis del homicidio, del asesinato del fiscal Alberto Nisman, como viene sosteniendo hace mucho tiempo ya la jueza federal y exmujer de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, que está aquí con nosotros esta noche y con la cual vamos a conversar en un ratito nada más. Nosotros dijimos en este programa, aquí en Los Leucos hace un tiempo, que la denuncia del fiscal Alberto Nisman era una verdadera pesadilla para el expresidente de la Nación, una verdadera pesadilla para Cristina. Pesadilla porque denuncia un plan criminal de encubrimiento del atentado más terrible que tuvo la historia argentina. Estamos hablando, por supuesto, del atentado a la AMIA. Explica el inexplicable pacto con Irán, o al menos lo intenta. Fue el único que intentó Alberto Nisman, La única persona que intentó explicar este pacto fue Alberto Nisman y terminó muerto en su casa. Intentó explicar el intercambio comercial
con Irán, petróleo, cereales, cosas absolutamente inentendibles. Hicieron de todo, hicieron de todo para que esta investigación no llegara al final y no tuviera su curso. Por suerte hay fiscales como Policita, por ejemplo, que también hicieron todo lo posible en pos de que efectivamente se investigara qué pasó con la denuncia de Alberto Nisman. Simplemente les cuento, les repaso lo que contamos en este programa hace un tiempo. El paso a paso de la impunidad. Ustedes fíjense esto. Nisman hace la denuncia, muere 4 días después. El juez Daniel Rafecas recibe esa denuncia y el fiscal Policita pide investigar. Sin embargo, el juez Rafecas decide cerrar esa causa sin investigar la prueba. Después Policita apela esa decisión. La Cámara Federal, ¿se acuerdan ustedes las veces que hablamos en este programa de la Cámara Federal? Apoya a Rafecas y decide cerrar la investigación. Y después aparece un fiscal ultra K llamado Javier De Luca que dice: yo no voy a apelar. Si la Cámara dice que no se investigue nomás. Algo que no tiene ningún precedente en la historia judicial argentina. La DAIA intenta reabrir la causa. Por segunda vez, Rafecas y la Cámara Federal les dicen que no van a reabrir la investigación de Nisman, y después, por suerte, aparece otro fiscal valioso como Germán Moldes y pide reabrir la denuncia. Hoy esa denuncia está siendo investigada justamente por el fiscal Gerardo Policita y va a tener novedades rápidamente porque todo indica que Cristina va a ser llamada a indagatoria por esta causa, por una causa en la que se la acusa ni más ni menos que de traición a la patria, un delito gravísimo y que tiene además pena de prisión en la República Argentina. Traicionar a la patria. Querer intercambiar por una cuestión geopolítica o por una cuestión comercial impunidad por acercamientos políticos con Irán. Eso es lo que dice la denuncia del fiscal Nisman. Pero vamos a escuchar directamente al fiscal Alberto Nisman, que lo explica como nadie. Realmente es impactante ver el video que vamos a ver a continuación. Es un trabajo que hizo la gente de tn.com.ar. No es ni más ni menos que volver a ver, que revisar, que releer, que volver a mirar la última entrevista que dio el fiscal Alberto Nisman. La dio aquí en TN a Edgardo Alfano, una conversación que todavía sigue teniendo revelaciones. Y después de este video le vamos a contar las novedades que seguramente van a aparecer en el informe de Gendarmería y que no indicarían otra cosa más que la hipótesis que tiene Sandra Arroyo Salgado, que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado. Vemos el video, vemos la explicación de la denuncia de Nisman y después las novedades de último momento. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se habla de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo, le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal, el fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos, va a tener que renunciar, nos vamos a sacar a este ruso de encima, por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Se firma el memorándum una vez que los culpables ya están decididos, ya está arreglado. Yo tengo las escuchas donde Irimia acuerdan reuniones, dicen cómo lo van a hacer, quién va a hacer, por qué no se lleva adelante todo esto, la pregunta, porque los intereses eran distintos. Irán es el que le reclama a Argentina que tiene que cumplir con eso porque si no, no se puede avanzar. Por eso, a Irán lo que le importaba eran las circulares rojas. Si se daba, el comercio era un medio, no era la finalidad. Para Argentina sí era la finalidad. Quiero hacer una mención a la procuradora, la doctora Gil Carbó, que con respecto a la custodia, antes de esto,
que en el mes de diciembre le llega una actuación a la Procuración donde yo aparezco mencionado como también pasible de amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme: doctor, mire, pasa esto, no quiere que usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente. Le digo: la verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. Pero le dije: con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar y todo. No sé si será la misma actitud que he tomado, pero en su momento, obviamente que tengo custodia, no me agrada, pero sé que es necesario, porque obviamente uno también tiene vida privada y se limita un poquito. Ahí está, no solamente es contundente e impresionante escuchar cómo explica, sin equivocarse, sin omitir ningún detalle, con una energía impresionante, la denuncia que acababa de hacer y que iba a ratificar unos días después en el Congreso de la Nación, sino que además en algunos tramos es hasta premonitorio lo que le dice el fiscal fallecido Alberto Nisman aquí a Edgardo Alfano en esta gran nota que hizo TN en su momento. Saben ustedes, lo decíamos al comienzo de este informe, que la Gendarmería, a través de una junta interdisciplinaria, está revisando, por pedido del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano, está revisando toda la documentación que hay sobre el fallecimiento de Alberto Nisman. Está haciendo como una especie de nueva autopsia, de nueva batería de pericias. Y digo especie porque no es que han recuperado el cuerpo, sino que se está realizando este estudio, se están realizando estos estudios con toda la prueba que ya se tenía, con las fotografías, con las informaciones, con los estudios. Se está volviendo a analizar todo lo que se había hecho sobre el cuerpo del fiscal Alberto Nisman y comienzan a aparecer, obviamente, situaciones que llaman mucho la atención. Algunas ya trascendieron, yo creo que de manera maliciosa trascendieron. Se lo vamos a preguntar después a la doctora Arroyo Salgado, y tienen que ver con la sustancia, ya lo saben, que en el cuerpo del fiscal Alberto Nisman habían aparecido sustancias como la ketamina o el clonazepam, y esto algunos sectores de la política lo utilizaron para sugerir que Nisman se había drogado, que era una droga de utilización recreativa, que esto probaba la hipótesis del suicidio, que fíjense lo que era la vida del fiscal Alberto Nisman, lo que venían haciendo desde el día 1 luego de la aparición del cuerpo de Alberto Nisman, intentar denigrar al fiscal fallecido para así denigrar a la denuncia que había hecho en contra de la expresidenta y sus cómplices. Insistimos, y es de vital importancia la aparición de esta sustancia, se la vamos a consultar y vamos a ver qué opina la doctora Arroyo Salgado en un ratito nada más. Pero aparte, más allá de las sustancias, otra cosa que surge de esta investigación nueva que está realizando la Gendarmería, esta nueva batería de pericias, habla sobre el momento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y esto también trae aparejado, por supuesto, algunas novedades que pueden resultar de vital importancia, fundamentales. El cuerpo del fiscal Alberto Nisman apareció, la sociedad se enteró y se conmovió de su fallecimiento el domingo 18 de enero, cerca de las 21 horas. Eso lo sabemos todos. En la primera autopsia, en esta que está siendo cuestionada y ahora revisada justamente por este cuerpo interdisciplinario de la Gendarmería, se hablaba de la data de muerte, el momento de la muerte de Nisman, ese mismo domingo a las 8 de la mañana. Ese mismo domingo a las 8 de la mañana. Sin embargo, los peritos de parte, en este caso un equipo muy prestigioso que armó la doctora Arroyo Salgado, ubicaban la data de muerte el día anterior, cerca de las 5 de la tarde del sábado. Obviamente, esto cambia naturalmente cualquier rumbo investigativo, ¿no? No es lo mismo si murió a las 8 de la mañana del domingo que a las 5 de la tarde del día sábado. Bueno, las pericias que está realizando Gendarmería, estas nuevas pericias que se están realizando, se acercan mucho más a lo que decían, a lo que dicen los peritos de parte de Arroyo Salgado, porque habla de una muerte a la madrugada, cerca de las 3 de la mañana del día domingo. Es decir, se acerca más a la hipótesis que plantea, en este caso la querella, en este caso los peritos que aportó a la causa Sandra Arroyo Salgado. Esto, por supuesto, modifica la investigación, apunta seriamente hacia la hipótesis del asesinato. ¿Por qué? Porque sobre todo a las 7 de la mañana del día domingo, cuando el fiscal Alberto Nisman ya se encontraba fallecido, hubo actividad en la computadora del fiscal Alberto Nisman. Y esto uno lo dice, en este momento me está pasando, y da escalofríos. Con el fiscal ya fallecido hubo actividad en su computadora. Se revisaron portales de noticias, se entró a una página en la cual se hablaba de la vida después de la muerte y se buscó la palabra psicodelia. Vamos a preguntarle a Arroyo Salgado cómo interpreta esto, pero atención,
porque la información más importante puede llegar a conocerse en los próximos días y puede volver a confirmar algo que había anticipado Sandra Arroyo Salgado. Hay versiones muy fuertes que indican que en esta pericia de la Gendarmería podrían aparecer marcas en el cuerpo del fiscal Alberto Nisman. Algunos dicen golpes, que no serían compatibles, por supuesto, con una caída y que además no figuraban, no aparecían en la autopsia original, en la primera autopsia que hizo la justicia argentina. Es muy importante esto porque además confirma lo que habían dicho los peritos de parte, que ya daban cuenta de 2 golpes, uno debajo de la rodilla, en la zona de la pantorrilla, y otro detrás de la cabeza. Si esto se confirma, naturalmente la hipótesis del homicidio vuelve a tomar muchísima fuerza y nos hace hacernos una pregunta fundamental, fundamental. Nos surge con la ketamina, nos surge con el horario de la muerte y nos surge ahora con estas marcas misteriosas que tendría el cuerpo de Nisman si es que se confirma esta revisión que está haciendo Gendarmería. La pregunta es, ¿por qué aparecen ahora? ¿Por qué aparecen ahora y no aparecieron antes? ¿Por qué recién ahora nos enteramos de las sustancias si es que estaban? ¿Por qué recién ahora conocemos con más certeza la data de la muerte? ¿Y por qué recién ahora una pericia oficial está hablando de estas marcas o de estos golpes que podría tener el fiscal Alberto Nisman? Por suerte está aquí Sandra Arroyo Salgado y se lo podemos preguntar. Doctora, buenas noches y gracias por estar aquí. Antes de entrar en la causa, antes de entrar en todo tipo de temas técnicos, le quiero hacer una pregunta humana, si usted me permite. Recién yo la veía conmovida viendo al padre de sus hijas, revelando información con una precisión. ¿Qué pasa por su corazón? ¿Qué pasa por su cabeza cuando ve imágenes de ese tipo, doctora? Bueno, lo que pienso es cómo, estando los dos en el ejercicio de una función como la que venimos desarrollando desde hace tantos años, no previmos de ningún modo un desenlace como este. La verdad es que era impensado que algo así nos ocurriera. Recuerdo que tuvimos amenazas graves desde el mes de agosto del año 2012 que fueron denunciadas, fueron judicializadas. Hay un colega mío que está interviniendo desde aquel momento, pero en su oportunidad lo cierto es que no nos presentamos para actuar como parte querellante porque jamás creímos que algo así como lo que se anticipaba en esas amenazas podía llegar a ocurrir. Obviamente después de lo que nos pasó, inmediatamente me presenté en el expediente, estoy actuando como parte querellante también en la causa de las amenazas. Me presenté a declarar y a informar todo lo que había ocurrido a nuestro alrededor en momentos previos y posteriores, los días inmediatamente subsiguientes a la muerte, al asesinato de Alberto Nisman. Estaba pensando que recién lo veíamos al propio fiscal reconociendo a la procuradora Gil Carbó que le ofrece mayor custodia y él dice, yo le dije que no es necesario, aunque lo voy a repensar, dice. Lo voy a repensar. Es increíble, ¿no? Cómo casi sospecha tal vez lo que puede ocurrir en las horas siguientes, ¿no? Sí, viene a mi mente también siempre el recuerdo de una de las últimas charlas telefónicas que yo mantuve con Alberto Nisman en los primeros días de enero, él estando en Londres, yo en Buenos Aires, se comunica conmigo, me pregunta cómo estaba todo en Buenos Aires. Yo pensé que se refería a los preparativos del viaje que yo iba a realizar con nuestra hija más chica para encontrarnos con él y con Yara. Y bueno, cuando me empieza a repreguntar sobre cuestiones que estaban sucediendo, de remociones de fiscales que estaban a cargo de unidades fiscales especiales o de actuaciones de colegas de jueces federales, yo le dije, mira Alberto, por favor, estás en este viaje, que es el viaje de 15 de Yara, descansá, disfrútalo. Y él me dice, mira, no, vos no entendés, ahora vienen por mí. Me habló incluso también de los cambios que se habían realizado en la Exide en el mes de diciembre, en esos primeros días de enero, y viene siempre a mi recuerdo esa frase de vos no entendés, ahora vienen por mí. Y la verdad es que
yo no le di otro alcance ni otra interpretación más a que sentí como que lo que me estaba planteando es que era posible que a él lo removieran de la UFI AMIA. Claro, nada más, que hasta ahí va a llegar eso, ¿no? ¿Y siente culpa por eso? Digo, ¿se lo replantea? Porque siento que lo cuenta como con mucha, obviamente, tristeza, ¿no? Pero con un dejo ahí de... Y es como que uno hace autocrítica y dice cómo pudimos relativizar esas amenazas que eran tan graves y tan delicadas, cuando además uno de esos mails planteaba una cantidad de pasos que se fueron cumpliendo en los meses previos a este hecho. Entonces es como que uno se reclama cómo no haber dimensionado que esto podía llegar a ocurrir. ¿Qué tipo de pasos? Y ese mails de amenazas hablaban de que iba a haber cambios en la Secretaría de Inteligencia, que el titular del área de contrainteligencia, Jaime Estiuso, se estaba poniendo viejo, cuestión que yo recuerdo haber leído en un ejemplar de una revista, que cuando eso ocurriera, bueno, que Nisman iba a quedar fuera del memorándum de entendimiento con Irán. O sea, con mucha información interna del gobierno. Sí, de las cosas que realmente se fueron cumpliendo, que luego Estiuso iba a ser removido de la Secretaría de Inteligencia y que cuando eso ocurriera, bueno, le decían a Alberto Nisman, vos y tu familia están muertos. Esto es todo lo que anticipaba este mail de amenazas del mes de noviembre del año 2012. Claro. Que bueno, fue denunciado en su oportunidad, fue presentado ante la justicia y bueno, lamentablemente se relativizaron esas amenazas. Nosotros mismos, que éramos los sujetos pasivos, claro, las víctimas directas de esas amenazas, relativizamos la cuestión, los denunciamos, pero bueno, éramos conscientes de que trabajamos en el fuero penal, no es un jardín de infantes, y ocurren, hemos recibido amenazas anteriores. A los pocos meses que yo me hice cargo del Juzgado Federal de San Isidro, recibí de manera anónima un pájaro muerto en un sobre con una esquela realizada con recortes de diarios que decía cuidado con el cabeza, que yo denuncié también y que luego relacioné con una investigación que se venía sustanciando en el Juzgado Federal de San Isidro, que, bueno, casualidades o no, tenían que ver con los dichos mediáticos del piquetero Luis Delía, que en aquel momento denunciaba que Duhalde era el jefe del narcotráfico. Claro. Y yo lo relacioné con esa investigación, porque la esquela decía cuidado con el cabeza. Y bueno, la verdad es que era una investigación que había desarrollado el juez subrogante, que era el doctor Juan Culota, y no se había logrado reunir un material probatorio que demostrase esta hipótesis que se había instalado mediáticamente. Por eso relacioné, bueno, las amenazas con esto. Y con respecto a estas novedades que contábamos o esta información que se fue filtrando sobre las nuevas pericias, ¿no? Que más allá de la filtración, si usted quiere comentar o no sobre ese tema, obviamente tiene toda libertad, pero digo, todo viene confirmando lo que ustedes anticiparon hace mucho tiempo y que la justicia en primera instancia no quiso ver o no vio o buscó ocultar. Nosotros, como venimos sosteniendo, consideramos que está probado en el expediente desde el mes de marzo del año 2015 que Alberto Nisman fue víctima de un magnicidio por el impacto político institucional que esto tuvo y por la función que él venía desarrollando como exclusivo investigador del atentado terrorista de la AMIA. Todavía mis hijas, la mamá de Alberto Nisman, la hermana, yo, y entiendo que toda la sociedad argentina está esperando que la justicia se pronuncie, se decida pronunciarse en este sentido. Yo tengo la confianza de que esto va a ocurrir, en algún momento tiene que ocurrir, porque como dije en otras entrevistas, no se puede tapar el sol con las manos y la evidencia científica está en el expediente desde el primer momento, aun cuando no nos dejaron participar de la autopsia, pese a todos los intentos que hicimos.
los llamados y las presentaciones al otro día, a primera hora del día 19 de enero. Ahora se está desarrollando desde el mes de diciembre la Junta Interdisciplinaria que veníamos solicitando las querellas desde aquel mismo momento, desde marzo del 2015, desde el mes de diciembre del año pasado, y lamentablemente aún no hemos arribado a un dictamen asertivo en este sentido. Todavía este proceso pericial no ha concluido. Hay un deber de confidencialidad que impone la norma procesal a los peritos oficiales, a los peritos de parte, también a los letrados, y el fiscal en el día de ayer casualmente emitió un decreto instando a los peritos y a los letrados a cumplir este deber de confidencialidad por las filtraciones que hubieron. De hecho, en su decreto, él plantea que a partir de una noticia del diario Página 12, que luego replican otros matutinos, han trascendido cuestiones que de algún modo alertan sobre algún tipo de filtración. La verdad es que se refiere a lo de las a mí me sustancias. gustaría que se investigue de dónde surgieron estas filtraciones. Sí, en el diario Página 12 se ha informado sobre la supuesta existencia de ketamina en el material biológico que se conservó del cuerpo de Nisman. La verdad es que la justicia debiera investigar este tipo de filtraciones porque, si mal no recuerdo, en el mes de marzo también de este año, primero una nota de Julio Blanc en el diario Clarín, que después replica Jaime Rosenberg en La Nación, planteó un resultado determinado al que arribaría la Gendarmería Nacional, y al otro día la defensa del único imputado en el expediente, Diego Lagomarsino, recusa a todos los peritos oficiales de la Gendarmería Nacional. Entonces esto no hace más que perjudicar el avance de la investigación, demorar, porque además esta parte, la defensa de Diego Lagomarsino, recurrió y pidió la revisión de la decisión que rechazó su planteo de remover a toda la Gendarmería Nacional, lo llevó a todas las instancias superiores de revisión. Doctora, le hago una pregunta. Usted dice con toda contundencia, y obviamente no es la primera vez que ha sido asesinado, que se trata de un magnicidio, y sabemos por qué, o sospechamos claramente por qué. ¿Quién fue? ¿Quién cree usted? ¿Cuál es la hipótesis que usted tiene cuando se pone a pensar quién ha llevado adelante este magnicidio? Mire, lo que yo no tengo dudas, porque la evidencia científica así lo demuestra, es que fue un magnicidio por el contexto en el que se dio, por la función que desempeñaba Alberto Nisman, por eso lo califico de ese modo, no fue un simple homicidio. Y de lo que tampoco tengo dudas, y en mi opinión también hay suficientes elementos en el expediente que así lo demuestran, que esto fue obra de servicios de inteligencia. Ahora, no podemos desconocer tampoco el contexto y la situación en que se encontraban los servicios de inteligencia en nuestro país en los meses previos a este hecho criminal, y lo que sucedió a posteriori de ello, todas las reformas que hubieron en punto al servicio de inteligencia. En el expediente declaré, aporté toda la información que yo tenía respecto de cómo había llegado Alberto Nisman, cómo había llegado, Diego Lagomarsino a la vida de Alberto Nisman. Entiendo que ese debiera ser el punto de partida con respecto a los responsables detrás de este hecho. ¿Ustedes creen que Diego Lagomarsino es o era un agente de los servicios de inteligencia, era parte de esta especie de guerra o de sucesión o de pelea interna que había en los servicios de inteligencia? Ese es el contexto que usted menciona, ¿no? Sí, a ver, de acuerdo a lo que se pretende sostener, Diego Lagomarsino sería el asesor informático de Alberto Nisman. Ahora, lo que han arrojado los peritajes informáticos que se hicieron en la etapa Fein-Palmagini hasta el momento era que todos los aparatos de telefonía celular y computadora de Alberto Nisman estaban infiltrados con programas espías. Entonces, cuanto menos debo pensar que Diego Lagomarsino no desarrollaba ese trabajo. Claro. Luego también se registró un acceso remoto en la noche madrugada del día 13-14 de enero, justo en la fecha en que Alberto Nisman realiza esta denuncia tan grave contra la expresidenta y varios funcionarios del gobierno anterior,
que plantea esta hipótesis de encubrimiento a partir del memorándum de entendimiento con Irán. Se ha dicho, por ejemplo, para cuestionar la data de la muerte que han planteado nuestro equipo de peritos, que Alberto Nisman habría operado su computadora en forma local el domingo 18 por la mañana. En realidad recién, no hay evidencia para sostener con certeza que ese acceso a la computadora fue local y no remoto. Claro. Por más que el matutino, página 12, plantee que de su servidor pudo apreciar que la IP que activaba era la del domicilio de Alberto Nisman, porque aún en el caso de acceso remoto, la IP que activa es la de la IP que corresponde a la computadora, claro, que CPU, físicamente está en Ahora, el lugar. Recién usted hace referencia a la confidencialidad que hay alrededor de estas nuevas pericias que se están haciendo, pero le tenemos que consultar si esto efectivamente se diera de esta manera, si efectivamente aparecieran estas sustancias en el cuerpo de Alberto Nisman, ¿cómo deben interpretarse? Porque hay mucha gente que se agarró de este dato justamente para seguir, planteando la hipótesis de la vida desprolija de Alberto Nisman, de la vida privada de Alberto Nisman, cosa que no tiene nada que ver con ni la denuncia ni la muerte. ¿Ustedes cómo observan o cómo hay que leer o creen que hay que leer esta información de las sustancias que aparecieron ahora? Bueno, la ketamina, o sea, al margen de este caso, por mi experiencia en la investigación de causas de narcotráfico, la ketamina en realidad es un anestésico que se usa en veterinaria, generalmente para caballos. Es líquida, se puede consumir y hay casos, nosotros hemos tenido investigaciones de tráfico de ketamina y de consumo. Se cocina, es líquida y se transforma en polvo, puede ser mezclada con la cocaína, con la marihuana, pero la verdad es que en dosis altas produce un efecto disociativo en lo que es la fase psicomotriz, es decir, que la persona no tiene dominio de su propio cuerpo, por eso el consumo es en general en compañía y no en soledad, porque es como que el yo sale del cuerpo cuando uno está bajo los efectos de la ketamina. La ketamina también puede ser suministrada, inyectada por vía intramuscular. Lamentablemente, como es bien sabido, a nosotros no se nos reconoció el derecho que tienen todas las víctimas de controlar la autopsia. No pudimos controlar la autopsia. Luego no pedimos una autopsia porque mis peritos me informaron, luego de estudiar lo que se había realizado, que no tenía sentido, porque además... es un poco duro decirlo, pero bueno, la evidencia más importante para analizar había sido prácticamente como que el cráneo había sido pelado, el lugar donde estaba el impacto del disparo, había sido intervenido por completo. Entonces, mis peritos me informaron, los doctores Raffo y Ravioli, que podíamos manejarnos con los informes que había. Pero la verdad es que en el departamento de Alberto Nisman no se secuestró ninguna jeringa, por ejemplo, como para sostener que él se hubiera inyectado ketamina para ponerse en una situación de efecto psicodélico, porque uno de los efectos, si cualquier persona lo googlea, es que surte efectos psicodélicos. Y justamente me llama la atención que se diga que el día domingo, desde su computadora, él habría consultado o googleado la palabra psicodelia. ¿Ustedes creen que eso está plantado? Esto es una típica operación de inteligencia, sí, como que consultó una página vinculada a una persona que habla de la vida después de la muerte, o que consultó, por ejemplo, el diario Página 12, cuando yo conozco los usos y costumbres de Alberto Nisman y es impensado que él hubiera consultado con su computadora y no hubiera recogido de la puerta de su departamento el diario que a primera hora de la mañana le tiraban. Aparte, conviví 17 años. Es impensado que Alberto Nisman se inyecte ketamina. Era una persona que era muy valiente, sin duda, para muchas cosas, pues yo no conozco otro fiscal u otro juez que haya denunciado o sea, haya animado a pedir una declaración indagatoria y tal vez hasta suponer una posible detención de un presidente en ejercicio del poder.
Entonces, pero para los temas médicos, la verdad que no era una persona. La primera intervención quirúrgica que tuvo, la tuvo a los 30 y pico de años, conviviendo conmigo, claro, cuando intentó separar unos patis frisados y, bueno, tuvo un pequeño corte con el cuchillo en la mano y fue toda una historia su intervención. Yo recuerdo que, bueno, hice varios tratamientos de fertilidad in vitro, y bueno, tenía que inyectarme yo misma hormonas con las lapiceras como usan los diabéticos, y Alberto decirme, no, yo esto no lo puedo ver. No lo puedo ver. Tampoco se ha secuestrado en su departamento restos de ketamina, como de que él hubiera cocinado ketamina y la hubiera ingerido en forma de polvo, como, o sea, de acuerdo a mi experiencia, conozco que se consume. También este matutino, Página 12, cuando filtró esta información, que repito, no sé si es certera, porque la verdad es que nosotros respetamos el deber de confidencialidad de los peritos, y la verdad que yo tengo bastante con mi trabajo, mi función judicial, como para estar siguiendo el día a día, que además no corresponde. Sí lo hacen los letrados que nos asisten, los doctores Bigliero, Romero Victorica y Casal, para ver, bueno, los planteos que deben realizar en el expediente. Pero en caso de ser cierto, no se secuestró ningún rastro que demuestre que Alberto Nisman se hubiera autosuministrado esta droga, y sí es una droga que se usa como un anestésico, y bueno, es una forma de poder dominar a la persona en caso de que terceras personas le hubieran suministrado esta sustancia, y como vos destacabas y han informado nuestros peritos oportunamente, que el cuerpo de Alberto Nisman registraba síntomas de haber sido víctima de algunos golpes tendientes a reducirlo en su pantorrilla, detrás de la rodilla también y detrás de la nuca. Doctora Sandra Arroyo Salgado, ha sido muy amable por venir. Muchísimas gracias por estas reflexiones para este programa. Sí, me gustaría agregarle que lamentablemente, mientras la justicia no llegue a una respuesta, este hecho que sufrió Alberto Nisman nos dejó esta herencia de esta persona que ha sido entrevistada por Wiñaski Martínez, del temor de presentarse ante la justicia argentina y declarar, no obstante que ahora han habido recientes reformas legislativas que garantizan a los arrepentidos otros tipos de protección, pero sin duda la herencia que dejó este hecho es este miedo. Seguro, el miedo a decir la verdad y aportar para la investigación. Qué importante esto que dijo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Enseguida venimos, está la fórmula que el 8 de octubre se presenta a gobernador y vice en Corrientes, está Martín Yarlora, está Luis Contigiani, primeros candidatos en Santa Fe y en Córdoba del oficialismo. Vamos a conversar con ellos enseguida. Lo prometido, una fórmula que quiere gobernar Corrientes, Camao Espínola y Nito Artaza. La primera pregunta que les quiero hacer es ¿quién se eligió a quién? Digamos, ¿quién fue el primero que llamó al otro para integrar esta fórmula? No, primero, gracias por la invitación, y lo veníamos hablando hace tiempo con Nito. Estos 4 años, yo fui candidato a gobernador en el 2013, Nito fue candidato a gobernador también, y después de esa elección siempre hablamos de los problemas que compartíamos y las necesidades que hay en Corrientes, de la importancia de poder trabajar en conjunto, más allá del lugar que cada uno ocupe, o más allá si estábamos juntos o no en estas elecciones. Pero esa unidad de concordancia en las necesidades, en el trabajo, en los proyectos, hizo que hoy estemos juntos. ¿En qué momento se dio? ¿Cómo se propuso? Fue, la verdad, que un camino en el que hemos disfrutado con Nito, porque hoy hace a que estemos realmente convencidos que esta fórmula es lo que necesita Corrientes, que tenemos que apostar a una nueva manera de hacer política en nuestra provincia. Nuestra provincia viene gobernada hace 16 años y que es el momento de poder dar vuelta a la página y empezar a construir una provincia que crezca, que dé oportunidades, que cumpla con los objetivos que cualquier ciudadano tiene de tener calidad de vida y oportunidades. Ahora, Nito, una pregunta desde el punto de vista político-ideológico. Corregime si me equivoco.
Vos estuviste militando hasta hace muy poco, pese a tu pertenencia histórica en la Unión Cívica Radical, con el Frente Renovador de Sergio Massa. Sí, por supuesto. Sergio Massa se enorgullece de haberle puesto un límite a la posibilidad de reelección de Cristina. Sin embargo, Camau fue, digamos, respaldó a Cristina Fernández de Kirchner y estuvo en el Frente para la victoria. ¿Qué cambió? ¿Qué se modificó? ¿Qué acuerdo han llegado a ese respecto? Nosotros hemos priorizado trabajar y hacer un acuerdo programático provincial, casualmente, para cambiar el destino de los correntinos. Y es una fuerza política que es muy sólida porque tiene 20 partidos políticos que hemos hecho un acuerdo provincial, 20 partidos políticos que coinciden, además después de las PASO, llevándose casi el 55% del electorado de los correntinos, superando al oficialismo actual en Corrientes. Me parece que lo que hicimos priorizar casualmente son cuestiones no resueltas en la provincia y hemos hecho un acuerdo dándole prioridad a lo provincial. Y sinceramente creo que ha despertado una gran expectativa, pero sobre todo porque hemos hablado de cuestiones centrales. Primero, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la independencia de poderes, pensar en una ley de promoción industrial para dar empleo a los jóvenes, para que no se terminen yendo de la provincia, aumentar el conocimiento a través de una nueva universidad en Corrientes, tener una relación, prepararnos para hacer un bloque regional que pueda defender además las cuestiones de todo el nordeste argentino, no solamente de Corrientes, para darnos la posibilidad de desarrollo. Prepararnos también, hacerle ver al gobierno nacional, cuando ahora va a ir el próximo, dentro de poco nuevamente el presidente, decirle, bueno, Corrientes tiene este tipo de problemas, que no se lo cuentan por ahí al presidente. Queremos que nos escuche también a la oposición. Seguramente el presidente lo va a hacer, independientemente de que estemos en otros espacios políticos. Queremos plantearle un nuevo destino a los correntinos. Y es por eso que hemos hecho este acuerdo, no solamente nosotros, 20 partidos más que nos hacen muy sólidos, con la experiencia de Camau que fue exitosa como en el Poder Ejecutivo de la capital correntina, experiencia política que hoy la tiene como senador, y yo también como senador, y 17 años de política. Está bien, pero insisto con un tema. Se sacaron una foto con Sergio Massa, o me equivoco. Sergio Massa fue un poco a respaldarlo. ¿Se sacarían con Cristina, Camau? A ver, en esto quiero ser sincero, Alfredo. Nosotros primero entendemos que hoy la discusión que estamos llevando adelante es una situación electoral de lo que pasa en Corrientes, en el cual lo hemos hablado muy bien con Nito. No nos queremos mezclar en la contienda electoral nacional en un problema que tenemos los correntinos. Y de la misma manera, obviamente vemos que el presidente va a Corrientes en una contienda electoral buscando un resultado. Y nosotros estamos preocupados por lo que pasa en nuestra provincia. Nosotros tenemos la provincia con los peores índices, mortalidad infantil, desempleo, deserción escolar. Somos la provincia que más expulsó a la gente. Somos la provincia que hoy es de la que menos transparencia tiene. Somos la provincia las peor del país en transparencia. Y queremos llevar el debate a Corrientes. Hoy tenemos una elección y vamos a elegir quién va a ser el próximo gobernador. Si la sociedad de nuestra provincia elige la continuidad de 16 años, que son los mismos, un candidato a gobernador puesto a dedo por el actual gobernador, o si quiere generar un cambio profundo, de empezar a construir una provincia que se desarrolla, donde la relación institucional, porque después me preguntan, bueno, ¿cómo va a ser la relación con el gobierno nacional? Bueno, eso es otro. Como la de todos. Claro. Poniendo sobre la mesa cuál es el desafío que tenemos en Corrientes para construir y desde Corrientes colaborar para que al país le vaya bien. Esto es lo que yo siento desde la política, lo hablamos con Nito, que al país le vaya bien. Empezar a construir una Argentina que puede haber diferencias. Sí, pero más allá, digo, retomando la pregunta que hacía mi viejo recién, más allá de la cuestión electoral, ¿no? Si Cristina o Macri o Cambiemos o Unidad Ciudadana, no desde el punto de vista electoral, si ustedes ganan y gobiernan la provincia de Corrientes, son dos modelos de país totalmente diferentes y hasta contradictorios, diría, el que plantea Mauricio Macri y el que plantea Cristina Kirchner. Pero ¿De cuál se sienten más cerca? ¿Con cuál tiene más afinidad? Eso es ampliar la grieta y es casi el único mérito que pueden esbozar algunos que le falta gestión. Nosotros queremos discutir cómo sacamos del subdesarrollo a Corrientes, porque si no nos pasamos hablando de esta grieta, digamos, y no nos queda espacio para el debate. Nosotros queremos sentarnos a hablar inclusive con el gobierno nacional. ¿Cómo hacemos para que Corrientes pueda tener empleo y ese joven no siga expulsando familias a los conurbanos bonaerenses? ¿Cómo hacemos para que no haya 500.000 correntinos fuera de nuestra provincia y tengamos industrialización y tengamos energía y tengamos puerto y tengamos vivienda? Me parece que esa es la cuestión central, porque si no, si nos dividimos, ¿dónde van a estar parados? La vamos a resolver a nivel nacional. Nosotros a nivel provincial hemos hecho un acuerdo. Le dijimos a Sergio Massa, mira Sergio,
O todo queda como está, o intentamos darle una esperanza de cambio de destino a los correntinos. Y eso es lo que priorizamos a nivel provincial. Sí. Le voy a dar un ejemplo que pasa en Corrientes. ¿Cómo no? Y díganme de qué lado está hoy el modelo nacional que pretende un cambio. Nito sabe porque, por ejemplo, tenemos una candidata en Emburucuyán, un pueblo de Corrientes, una enfermera que trabaja en el hospital. Luz Quintana. Candidata a viceintendenta. ¿Sabe qué hizo el ministro de Salud de Corrientes? Enviado por el gobernador, porque está la grabación, le fue a sugerir que se baje la candidatura porque no está acompañando. Entonces, ¿qué modelo queremos? Eso en Corrientes pasa, como podemos hoy decir que están intentando que candidatos nuestros a intendente no tengan la posibilidad de competir y están haciendo impugnación, están tratando de prescribirlos. Yo no creo en esa Argentina. Y no creo que la propuesta actual del gobierno nacional vaya en ese sentido. Yo creo en una Argentina donde tenemos que debatir, donde tenemos que estar juntos, donde tenemos que colaborar para que al gobierno nacional le vaya bien, porque en definitiva somos todos argentinos, y donde nosotros, como correntinos, estamos proponiendo una manera distinta de hacer política en Corrientes, que las diferencias no nos nublen las realidades que pasan hoy, y la importancia es que esa diferencia no una en una propuesta para encontrar soluciones, esas soluciones que es la que la sociedad necesita para vivir un país más justo, para vivir una provincia que crezca, que demos vuelta a los problemas estructurales que hoy tenemos, como recién el puente, que se cayó. Y no solo se cayó el puente, también hubo una víctima. La persona una persona que se cayó. Con una negligencia grave que debe ser investigada. Y una cosa, mire, el gobierno nacional yo no veo que esté exigiendo que alguien se alinee. Si algo vamos a destacar de este gobierno, yo puedo tener diferencias con el gobierno, pese a que tengo una amistad con el presidente Macri, yo tengo diferencias, pero sin embargo destaco el diálogo. No le está exigiendo a las provincias, va y inaugura obras con el ministro del Poder Ejecutivo en Chaco, va hasta Formosa, inclusive. Las obras a Corrientes van a venir, esté el signo político que esté, por eso estamos convencidos, determinados además a gobernar la provincia, y no vemos que haya una exigencia de alineamiento. Cada vez que Corrientes estuvo alineada, mire, Colombia estuvo mucho tiempo alineado con el kirchnerismo. Claro. Y sin embargo no tuvo capacidad de gestión para resolver cuestiones centrales. Hoy está alineado con el gobierno nacional y resulta que recibe menos obra pública que el resto de las provincias del Nordeste. Me queda un minuto, pero quiero que el candidato a gobernador diga cuál es el tema central que usted cree, cuál es el problema más grave que tiene Corrientes y que pretende solucionar, Camao. Uno de los principales problemas es el narcotráfico, y eso lo tenemos que combatir, y lo saben. Lo que pasó en Corrientes, y esto viene y continúa. Con Nito, y esto lo hablamos, porque esto sí es una decisión, en conjunto. Vamos a combatirlo. Vamos a combatir y no vamos a mirar hacia el costado. Como provincia vamos a tomar todas las decisiones para combatir con nuestra fuerza de seguridad y trabajar justamente en estos temas tan importantes con el gobierno nacional para poder combatir un problema que se está insertando también en nuestras escuelas y en nuestro barrio con el consumo de la droga. Y también el trabajo. Corrientes necesita desarrollarse en materia de trabajo y mejorar los salarios que tenemos de los salarios más bajos del país. Camao Espínola y Nito, muchas gracias por haber venido. Gracias por venir. Programa federal hoy de los Leucos. De Corrientes vamos a Córdoba y a Santa Fe. ¿Qué pasó con los candidatos del oficialismo? Enseguidita, en instantes, ya venimos. Bueno, lo prometido, está aquí dos candidatos, primeros candidatos a diputados, Córdoba y Santa Fe. El señor es vicegobernador de la provincia, acompaña a Schiaretti. El señor Contigiani es ministro del gobierno de Miguel Lifchit. Cuando uno va a las encuestas aparecen de muy buena gestión los dos, el gobernador Schiaretti y el gobernador Lifchit, pero electoralmente no ha rendido. Arranco por Córdoba, discúlpeme, pero yo le hago de traductor. Está mal, Entiendo que es juego de visitante. Sí, está muy mal. Yo como porteño digo que está muy mal. Como árbitro digo que esto está muy mal. ¿Qué pasó? ¿Qué es la conclusión que sacan para tratar de mejorar en octubre? ¿Qué ocurrió? La misma, Alfredo, que tienen todos. Se ha nacionalizado la elección para gran parte del electorado y no han entrado en evaluación las gestiones locales. Y esto, si vos lo ves, la gestión de nuestro gobierno está en una altísima imagen, nuestro gobernador, en una altísima imagen de gestión, pero esto no ha estado evaluado por gran parte del electorado que ha preferenciado los temas nacionales. Pero esto Córdoba, los cordobeses que hace tiempito atrás, nosotros le ganamos a Cambiemos en la gobernación. Claro. Claramente Córdoba
con un electorado inteligente, exigente, va tomando distintas decisiones de acuerdo a los elementos que va considerando, ¿no? Y creo que en esto prefirió lo nacional. Y creo también que en Fue un el caso... error, perdón, disculpen Sí, interrumpo, pero acá hay un punto dale. importante. Fue un error de la como estrategia electoral en las últimas 2 semanas hacer un enfrentamiento más duro con el presidente Macri, siendo que el gobernador Schiaretti venía teniendo una excelente relación con Macri y en las últimas semanas, 2 o 3 semanas de la campaña, hubo como un enfrentamiento que no estaba, por lo menos a la vista antes. ¿Fue un error electoral No, eso? hubo planteos en muchos casos, inclusive el otro año. Por eso es tan importante para nosotros tener diputados que representen los intereses de la provincia y colaborar en esto con todo el país. Un país se estructura de una manera pujante con provincias también fuertes. Acordate lo que fue el acuerdo del ANSES por la caja. Claro. Donde hubo una gran discusión también en el Parlamento Nacional y gracias a una ley logramos nosotros el dinero necesario para cubrir gran parte del déficit de la caja, que todavía falta enviar fondos, y esto también marca tensiones. Córdoba y nuestro gobernador y nosotros, por eso yo digo que hasta te podría dar un concepto que compartimos parte del electorado de Unión por Córdoba. Porque nosotros, con el gobernador Schiaretti, con De Lesoto, Unión por Córdoba, es un justicialismo republicano. Respeta las instituciones, respeta la libertad de prensa, genera acuerdos marco con distintos partidos y distintos sectores. Y por eso acompaña, sin lugar a dudas, porque nosotros queremos que al país le vaya bien. Y ahora, naturalmente, vamos a después hacer una agenda de temas que unen inclusive con Santa Fe, que son puntos en los cuales entramos en contradicciones que tienen que ver cuando ese espíritu hacedor que tenemos los cordobeses queremos hacer más, queremos que al país le vaya mejor. Y por eso colaboramos dando sugerencias. Y por supuesto que cada vez que tenemos relación con el gobierno nacional, acompañamos las cosas que nos parecen bien, pero queremos que vayan mejor. Y por eso hacemos planteos que tienen que ver a veces con obras que nos faltan o con cuestiones que queremos complementar, de sumar ideas para que a la Argentina le vaya mejor. Bueno, ministro, en Santa Fe, ¿qué pasó? Usted integrante del gobierno, precisamente un ministro del IPSI. ¿Qué ha sucedido? ¿Ustedes también les pasó lo mismo o hay otra explicación? En líneas generales, nuestro gobernador también, como en Córdoba, tiene índices de imagen muy positiva. La gestión está pasando por un muy buen momento. Hay mucho volumen, muchas acciones. Insisto que también en esta línea la polarización nos afectó. De toda manera, en Santa Fe, particularmente, siempre las PASO fueron elecciones diferentes a las finales. El Frente Progresista ya lo vivió en el 2011, en el 2013, en el 2015, donde revertimos con una gran épica las elecciones de las PASO y por pocos votos mantuvimos la gobernación de Santa Fe en manos del Frente, y estamos convencidos que estas pasos que ya pasaron la vamos a poder revertir en octubre, y donde la militancia del Frente Progresista en toda la provincia de Santa Fe va a ser de vuelta una gran elección y vamos a poder convencer a los santafesinos que somos los mejores para defender los intereses de nuestra provincia, porque en esto quiero también decir algunas cosas. Nadie como nosotros, como Frente Progresista, puede defender a la provincia de Santa Fe, porque garantizamos transparencia, ética pública, nos jugamos por el laburo de la gente, defendemos a la industria nacional, creemos en el desarrollo, creemos en la inclusión, tenemos las mejores políticas de salud y lo podemos demostrar porque es la única provincia que está haciendo una inversión millonaria en hospitales de alta y mediana complejidad, en Venado Tuerto, en Ceres, en Santa Fe, en Reconquista, y tenemos los mejores índices de inversiones. El 35% de nuestro presupuesto va a inversión educativa. Podemos mostrar una relación Estado-Gobierno en términos republicanos. Hay diálogo político, hablamos todos con todos. Entonces creemos que reunimos como espacio político, que lo integran muchísimos partidos políticos. Tenemos la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, los Demócratas Progresistas, las organizaciones sociales, el GEN, Libres del Sur. Representamos esa Santa Fe del progreso, esa Santa Fe del empresario que de un galpón hizo una gran empresa, de los trabajadores, de las luchas sindicales. Por eso, más que estamos convencidos que el santafesino en octubre nos va a valorar desde ese lugar, reunimos todos esos valores y lo venimos a poner en juego aquí en Buenos Aires, en un momento donde el centralismo está avanzando peligrosamente en términos de recursos y de derechos frente a las provincias.
Lo saco un segundo de la cuestión electoral. Recién mencionaba Venado Tuerto, lo conversamos fuera de aire, y esto une a las dos provincias. Estuvimos el sábado con mi viejo en Arias, Córdoba, que está ahí en el límite con Santa Fe, por lo tanto, yendo con el auto, pasamos efectivamente por Venado Tuerto e inmediatamente después apareció Arias. Y era impresionante, desolador, ver todas las hectáreas inundadas, tremendamente inundadas, construcciones hasta el techo de agua, el agua llegando literalmente hasta las líneas blancas que delimitan la ruta. Parecía que se estaba entrando a una isla del Delta y no a ciudades de Santa Fe o de Córdoba. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahí nos contaban que la dificultad radica justamente que está justo en el límite entre dos provincias. Nosotros necesitamos de una... Necesitamos de una manera imperiosa que el gobierno nacional tome carta en el asunto. Nosotros en Córdoba estamos haciendo obras impresionantes, como decía Santa Fe. Hemos hecho más de 1.350 kilómetros de canales. Estamos gasificando la provincia, estamos construyendo aulas, estamos con programas innovadores, boleto educativo, PPP. El cordobés no para de hacer. Ustedes saben perfectamente cuál es nuestra impronta. Ahora necesitamos que el gobierno nacional en estos temas lo podamos trabajar todo en conjunto. Nosotros nos prometieron el canal San Antonio, que empieza cerca de San Francisco y termina en Marcos Juárez. Vengo de la Bulaye. Hay obras que han salido de las prioridades. Y es necesario también que ayuden al gobierno de Santa Fe y también al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Porque no bastan las obras que podamos hacer en la provincia. Ahí necesitamos un esquema federal. Y por eso es tan importante tener representantes que defiendan los intereses de las provincias en el Parlamento Nacional. Y cuando se discute el presupuesto, acá poder estar para decir, nos han sacado la Ruta 7, la Bulaye, necesitamos defender nuestras fábricas militares ahora, la fábrica militar Río Tercero, por ejemplo. Cada uno tiene que ir defendiendo determinadas cuestiones, o los canales vitales, ¿no?, que compartimos con nuestra vecina hermana de Santa Fe, donde estamos trabajando dentro de la región centro también. Entonces, hay obras que hacen al desarrollo de la Argentina. La Argentina no puede crecer ni progresar sin provincias que progrescan y crezcan también. Bien. Y para eso necesitamos representantes provinciales que vengan a elevar la voz. Fíjense con el tema de los subsidios. Porque yo escucho que a veces se dicen cosas, ¿no? Tenemos que bajar la presión fiscal, pero nosotros necesitamos mejorar también la competitividad. Si no podemos sacar el agua, necesitamos las ayudas. Y se decide a veces en Capital hacer el soterramiento del Sarmiento. Necesitamos los ferrocarriles. Sí o sí, necesitamos mejorar la competitividad para mejorar también nuestra producción, para generar más inversión, más trabajo. Luis. Ministro. A veces parece que es más importante el soterramiento del Sarmiento en Capital Federal, que es sin duda para la Ciudad de Buenos Aires debe ser una obra importante, pero me parece que para provincias como la de Santa Fe, Córdoba, la misma provincia de Buenos Aires, se necesita un mayor compromiso de inversión por parte del Estado Nacional en las obras hídricas de corto y mediano alcance para contener esta grave situación que padecemos todos. Mucho más la provincia de Santa Fe, que es una pasamano de aguas y que nos complica muchísimo. No obstante, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para contener la situación, desde los créditos de emergencia a los productores, desde las situaciones de las zonas urbanas, por ejemplo, en Melincué, donde tenemos ahí un problema también particular, donde estamos también licitando las obras que corresponde al territorio de Santa Fe, de canalización y demás. Pero necesitamos máximo esfuerzo, igualdad de recursos entre las provincias afectadas por esto y poner como política de Estado el tema hídrico, más en un contexto de lluvias excesivas, porque estamos en un ciclo de lluvia excesiva. Y aparte con los sectores tamberos, justo para colmo, la mayoría de esas zonas son sectores de producción tambera con la complicación que tiene el Con lo que significa para la producción agropecuaria. Con todo lo que podemos colaborar para el país. Ministro, vicegobernador, han sido muy amables. Muchísimas gracias por venir a Los Leucos. Nos queda el Fernet, en este caso cordobés, enseguidita, ya venimos. Bueno, buenísimo.
Ahí está, ha llegado el gran momento. El gran Fernet cordobés. Rápido nos dijeron, rápido nos con dijeron. espuma como nos gusta a nosotros, Solamente tenemos tiempo para invitarlos el domingo, que siempre nos olvidamos de decirle que los domingos estamos a las 8 de la noche aquí por la pantalla de TN. Los domingos es rumbo a las elecciones. Los Leuco, camino a las elecciones. Sí, y acá es rumbo al Esperando al fracaso. Eso hace mucho que lo tenemos. Bueno, vamos a brindar, Vamos a brindar. Muy bien. Ah, qué delicioso. Hoy que le tocó laburar a Lubercho, se lo podemos dar a él, Hace mucho no laburaba. Luger es un gran consumidor de esto. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Simplemente me queda decirte, cuídate, changuito. Chapa.